Buenos días o buenas tardes, según corresponda, me presento. Mi nombre es Claudio Solari, soy profesor adjunto del taller. Nos convoca hoy la cuestión de la estructura en arquitectura. Particularmente vamos a trabajar en torno a la distinción de los elementos de la estructura de sostén, sus materialidades y dimensiones, en el marco del análisis de un caso de estudio. Previo a la presentación del caso de estudio, vamos a introducir una serie de conceptos o nociones que van a ser instrumentales para el entendimiento de las solicitaciones y los esfuerzos a los que están sometidos los distintos elementos de la estructura. Es entonces que vamos a definir a la compresión como presión a que está sometido un cuerpo por la acción de fuerzas opuestas que tienden a disminuir su volumen. Tal podría ser el caso de las patas de una silla. Vamos a entender a la tracción como esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la acción de dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo. Un ejemplo válido para esta noción es el de la manera en que se comportan o se ven afectadas por cargas las cadenas que sirven para suspender en el aire una hamaca. Vamos a entender al corte como esfuerzo que provocan fuerzas perpendiculares al eje longitudinal del elemento, aplicadas en sentido contrario, casi en la misma vertical y que tienden a cortarlo. Por su parte, el pandeo es un fenómeno llamado inestabilidad elástica que puede darse en elementos comprimidos esbeltos y que se manifiesta por la aparición de desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de compresión. La flexión, a diferencia del pandeo, que es una deformación que se genera por cargar un elemento por sus extremos, es una deformación generada por cargar un elemento o componente perpendicularmente a sus extremos. La hamaca como artefacto, como juego artefacto de cierta complejidad, va a servir como ejemplo para complementar el entendimiento de las nociones que recién enunciábamos. Es así que las cadenas de la hamaca, como podemos comprobar, están sometidas a esfuerzos de tracción, consecuentes con la aparición de la carga del peso que agrega a la estructura una persona sentada sobre dicho asiento. Que el travesaño de esta estructura estará sometido a esfuerzos de flexión, consecuentes con la distribución de las cargas de la cadena a lo largo de su desarrollo, que en las proximidades del apoyo de los travesaños sobre las patas de la hamaca aparecerán esfuerzos de cortes consecuentes con esta aplicación de, otra vez, esfuerzos equivalentes y en sentido contrario. Por un lado, la carga que transmite el travesaño a las patas y por otro, la reacción de las patas que hace que el sistema se mantenga en equilibrio. Por último, como podemos intuir, las patas de la hamaca serán comprimidas, estarán solicitadas por esfuerzos de compresión que tenderán a disminuir su volumen y que son tales a partir de la carga que les transmite el travesaño y la reacción equivalente y en sentido contrario de su fundación. La obra en cuestión, el caso de estudio que vamos a analizar en esta presentación, es el de una vivienda unifamiliar que me tocó proyectar y que se construyó en un barrio privado en las afueras de la ciudad de Rosario, cuyo destinatario fue una familia conformada en aquel momento por un matrimonio y sus dos hijos varones. El requerimiento de la familia de mayor relevancia fue de índole programático a la hora de tomar definiciones sobre el proyecto. La cuestión era poder articular, poder pensar en una convivencia equilibrada entre espacios que habiliten, que den lugar a una intensa vida social, esto es, a la organización de reuniones familiares y con amigos dentro del predio, y por otro lado a la posibilidad de preservar la intimidad y el descanso de los miembros de la familia. Es así que se decidió trabajar en dos niveles, uno para la vida social, el de la planta baja, y otro el de los espacios de la intimidad. Como podemos ver, en la planta baja, en las proximidades del ingreso, aparece un espacio polivalente que es el de una cochera que también sirve a los fines o puede ser utilizado como espacio de juego por los niños, que las
actividades de cocinar, comer y estar están integradas. Esto pensando en que al momento de realizar reuniones familiares, quien cocina, quien esté comiendo, quien esté más relajado en un sillón, puedan interactuar, puedan sostener una conversación en un mismo ámbito que luego propondrá distintas calidades y cualidades espaciales, y que en el perímetro de este espacio se incorpora o se incluye una galería que será el lugar predilecto para el uso y además integrado en los ámbitos del comer para la familia en las épocas de primavera y verano. Como veremos, la planta alta alojará los ámbitos de la intimidad y el descanso de la familia. Esto se tradujo en la definición estructural y, como veremos, además formal de la obra arquitectónica que podemos empezar a evidenciar en la imagen de la derecha. Contrario a lo que sucede en la planta baja, en donde se busca un cierto grado de articulación entre los ámbitos para la sociabilización, la planta alta se constituye como espacio de clausura colocado sobre la planta baja y aloja los ámbitos de la intimidad y el descanso de los miembros de la familia, y es así como se muestra además a la vía pública. Por supuesto que hacia el contrafrente, hacia el interior del lote, estos ámbitos tienen los aventanamientos y las aperturas necesarias para primero disfrutar de la vista del horizonte de la periferia de Rosario, pero además para cumplir con los requerimientos de iluminación y ventilación natural. Esta era la configuración de la planta alta en un primer momento en el que la familia era conformada, como decíamos, por un matrimonio y sus 2 hijos. Efectivamente, estamos ante una vivienda que no solo distingue entre los lugares dedicados a la vida social de aquellos que se preservan para la intimidad de la familia, sino que a los primeros les da o les otorga una superficie mayor en planta baja, en contacto con el terreno, buscando una cierta integración o articulación de espacios interiores y exteriores que a su vez aspiran a una posibilidad de usos múltiples, y una planta alta de reducidas dimensiones que se va a colocar por sobre el frente de la planta baja y que tendrá una estética que nos hará rememorar a esta condición de cofre, de bloque de clausura, que va, por supuesto, como vemos en imágenes, a alojar los espacios íntimos y del dormir, que desde ya que hacia el interior del lote contarán con aperturas para dar lugar a la necesaria iluminación y ventilación natural de estos ámbitos. Comprendidas las líneas generales del proyecto, los invito a dar vista al proceso de su construcción, al proceso de ejecución de la obra de arquitectura, dando lectura además a algunos planos de proyecto para el entendimiento de los procesos de obra. Los inicios del proceso productivo fueron caracterizados por tareas preliminares, como podemos identificar en imágenes, tales como la instalación de los cercos perimetrales que van a definir los límites del lote, el montaje de un obrador en el que se van a preservar tanto las herramientas y los insumos de la empresa constructora como aquellos materiales que no pueden quedar a la intemperie, y el retiro del suelo vegetal en coincidencia con la superficie edificable en torno a la planta baja. Pero además el inicio de las actividades en obra demandaba de la existencia de servicios básicos como agua y electricidad. Para disponer de agua se decidió realizar una perforación e instalar una bomba sumergible que en un principio iba a abastecer de agua a la obra, a los procesos de obra, y una vez finalizada la ejecución a la vivienda. En simultáneo se requirió a la empresa provincial de la energía la habilitación de un medidor de energía de obra, y de esta manera, teniendo a disposición agua y energía, se daba comienzo a los procesos de obra en sí. En un primer momento, y a los fines de habilitar el ingreso de los camiones con materiales al predio, lo que se realizó fue
el acceso a la obra, para el cual se, por supuesto, retiró el suelo vegetal sobre la vereda, ¿no? Ese espacio entre la calzada y el límite del lote, y se ejecutó un primer hormigón que iba a servir de base a el futuro piso de ingreso a la vivienda. Ya se construyó ese acceso con las dimensiones definitivas, aunque preservando la realización de la capa de terminación a finales de obra, para que el paso de los camiones, para que el ingreso de materiales no lo dañe en el transcurso del proceso constructivo. Habilitado el ingreso, fue posible entonces comenzar a ingresar los primeros materiales. Vemos en la imagen de la izquierda ladrillos paletizados. Esta es una obra que vamos a ver en breve. Va a estar caracterizada por mamposterías con terminación de ladrillo visto hacia el exterior. Para eso se decidió adquirir ladrillos cerámicos vistos, ejecutados a máquina de primera calidad, y en la imagen de la derecha vemos algunas de las armaduras que iban a servir para ejecutar las fundaciones de hormigón armado. Los primeros trabajos en relación con la ejecución de las estructuras de sostén estuvieron vinculados con la realización de las fundaciones que iban a servir para descargar el peso de las estructuras al terreno natural. Estas fundaciones serán corridas, esto quiere decir que recorrerán sin interrupciones el perímetro de la obra y recibirán la carga de dos tipos de elementos estructurales: columnas, que tenemos identificados en esta planta con puntos rojos, y muros portantes, que hemos marcado en color azul. Como vemos en la imagen, las primeras tareas estuvieron vinculadas con la demarcación, el replanteo, la traducción de las medidas del plano de replanteo de fundaciones al terreno y la excavación. En este caso, como las zapatas tenían un ancho considerable, digamos, las fundaciones tenían un ancho considerable y un volumen también de cierta relevancia, se decidió realizar este trabajo de forma mecánica. Esto quiere decir con máquinas retroexcavadoras que agilizaron o dieron como resultado mejores tiempos de obra. En simultáneo, un grupo de operarios preparaba las jaulas de armadura que eran necesarias para incorporar en las zapatas corridas que estaban ejecutadas o eran ejecutadas en hormigón armado según las indicaciones del ingeniero civil que realizó el cálculo estructural. Vemos en estas fotografías el armado de dichas jaulas y en la foto de la izquierda particularmente una identificación que nos habla de la adquisición de armaduras, de barras para armadura, cortadas y dobladas por el proveedor y no de la realización de dicho trabajo en obra. Por supuesto que toda obra, todo proceso de ejecución de obra tiene sus contingencias. En este caso, una vez excavadas las fundaciones, el clima no acompañó y luego de una semana de lluvias intensas se procedió al vaciado del agua acumulada en las zanjas mediante bombas sumergibles para luego sí poder retomar los trabajos constructivos. Una vez extraída el agua, se procedió a la realización de un hormigón de limpieza. Se llama hormigón de limpieza a una primera capa de hormigón que no se considera estructural, pero que sirve a los fines de nivelar el fondo de las zanjas, más en este caso en donde hay una cimentación corrida, que habilita al mismo tiempo una superficie pareja que hace posible el armado o la incorporación de las armaduras para las fundaciones que, como veíamos en imágenes anteriores, estaban prearmando en caballetes sobre los laterales de las excavaciones. Vemos además en esta imagen algunas armaduras o algunos cierros en vertical. Esos cierros en vertical se corresponden con tensores que van a ser incorporados en el interior de las mamposterías portantes y que van a servir para anclar las cubiertas en los sectores de la vivienda en donde las cubiertas de chapa. Aquí tenemos que hacer una distinción, una primera aclaración entre cubiertas de hormigón armado y cubiertas de chapa. El problema estructural de las cubiertas de hormigón armado es recibir su peso y trasladarlo al terreno. En cambio, las cubiertas de chapa, cubiertas livianas en general,
no presentan tanto el problema de trasladar su carga o su peso propio a las fundaciones, sino por el contrario, anclarlas para evitar que frente a un evento excepcional con una excesiva carga de viento, esa cubierta se vea deteriorada o efectivamente se desprenda de la obra. Una vez posicionadas, replanteadas y verificadas las armaduras, se procedió al vertido del hormigón elaborado. Vertido del hormigón elaborado que se hizo por intermedio de medios mecánicos, ¿no? Haciendo uso de un sistema de bombeo que permitía o permite trasladar el hormigón por conductos desde la calzada hasta el interior de la obra. Esto ante la imposibilidad de ingresar con los camiones al predio. Vemos en la imagen de la derecha, ¿no? Recuperamos estas nociones que introducíamos al principio, ¿no? Empiezan a aparecer estos elementos tensores que van a estar solicitados o sometidos a esfuerzos de tracción que se van a corresponder con el tiro de la cubierta en caso de un viento excepcional, ¿no? Entonces estos tensores van a tener por un lado la carga de viento que va a trasladar la cubierta en la parte superior y por debajo un esfuerzo equivalente y en sentido contrario que va a corresponderse con el anclaje, ¿no? Con el peso que le va a dar a ese tensor la propia fundación. Decíamos entonces que estas fundaciones de hormigón armado, corridas, iban a recibir por un lado la carga puntual de columnas que en esta gráfica, en este esquema tenemos identificadas en rojo y de mamposterías portantes que hemos graficado en azul. Como ven además, dentro de las mamposterías portantes hay unos puntos en rojo que se corresponden con los tensores que van a sujetar o que van a anclar las cubiertas a la fundación de la obra. En la parte superior izquierda de esta imagen vemos el apoyo de una de las columnas metálicas sobre el fuste de hormigón que descarga sobre la fundación. A la derecha, el detalle de un elemento de anclaje que va a servir para vincular a la columna metálica con el hormigón. Una chapa metálica con anclajes metálicos embebidos en el hormigón que van a servir para recibir la columna metálica y fijarla a la fundación. En la parte baja de este plano de detalles, a la izquierda, vemos el apoyo o la descarga de una mampostería de ladrillos portantes sobre la misma fundación corrida y a su derecha el refuerzo que se realiza en el caso de los muros de mampostería no portantes y que van a apoyarse directamente sobre los contrapisos. Estas imágenes sirven para comprender parte del proceso constructivo de los fustes de hormigón que van a trasladar las cargas de las columnas metálicas a la fundación. La imagen de la derecha nos muestra a dos operarios trabajando con la armadura del fuste e incorporando además una chapa con sus anclajes que va a recibir a posteriori por intermedio de soldaduras la columna metálica. La vinculación, vamos a ver, de la columna metálica a la chapa que va a quedar en espera en el fuste será mediante soldaduras. Y en la fotografía de la derecha observamos además el agregado de cañerías de polipropileno que estarán incorporadas en la sección de la columna. La columna metálica es de sección hueca. Eso nos habilitó a ocultar ahí dentro parte de las descargas pluviales del techo de chapa de la galería en este caso. Vemos entonces estos fustes sobre los que se van a apoyar las columnas metálicas ya hormigonados en una primera etapa que va a tener un corte unos centímetros por debajo de la placa de apoyo de la columna y un segundo hormigonado que va a tener lugar, como vemos en la imagen de la derecha, a partir de la aparición de un nuevo encofrado en un segundo momento, que se va a realizar con un material diferencial, un mortero autonivelante que nos va a permitir completar el espacio por debajo de la placa de anclaje. Entonces, un primer momento de hormigón armado para el relleno de la mayor parte del fuste y un segundo momento con un mortero
que además de ser autonivelante tiene como característica no perder volumen con posterioridad al momento del hormigonado y que nos va a asegurar de esta forma un contacto pleno entre la placa que va a recibir a la columna y el hormigón que va a proceder a descargar este peso sobre la fundación. En estas imágenes podemos apreciar las mamposterías portantes, las mamposterías de cimiento portantes de los núcleos húmedos de la planta baja, estos núcleos que están próximos al ingreso y sus correspondientes capas aisladoras. Estas son mamposterías y capas aisladoras que mayormente van a quedar por debajo del nivel de piso. Por sobre el nivel de piso aparecerán las mamposterías portantes con ladrillos a la vista. Aquí estamos por debajo del nivel de piso, son mamposterías de fundación que están azotadas con revoques impermeables para conformar cajones estancos que eviten el ascenso de humedades del terreno por capilaridad hacia las mamposterías. Entendidas en líneas generales las fundaciones, vamos a trabajar ahora, vamos a abordar el problema de la ejecución de la estructura sobre la planta baja. En este primer momento observamos la ejecución, la construcción de las mamposterías portantes, que serán compuestas por dos muros. Un muro exterior ejecutado en ladrillo a la vista y un muro interior que se construye en un primer momento realizado con ladrillos comunes. Ese muro interior, previo a la ejecución del muro exterior, va a incorporar las aislaciones hidráulicas de la casa, un azotado impermeable y posterior sellado con pinturas asfálticas que se incorporan con la finalidad de tapar cualquier poro, cualquier fisura que se produzca en la aislación cementicia. Entre los dos muros, además, como podemos ver en la imagen de la izquierda, se colocan placas de poliestireno expandido, telgopor, para aportar a la aislación térmica de estos espacios. Vemos en estas imágenes, sobre todo en la fotografía de la izquierda, con mayor grado de detalle, de qué manera estas aislaciones se incorporan en esa cámara, en ese espacio que queda entre ambos muros. Esta fotografía nos muestra a dos de los fustes de hormigón que van a servir para recibir a las columnas metálicas, ya desencofrados y preparados para recibir las columnas metálicas. En la fotografía de la izquierda muestra al operario marcando, replanteando la posición exacta, ya un replanteo milimétrico de la posición de la columna que se va a incorporar y soldar a esta placa metálica. La fotografía de la derecha, en igual condición, incorpora además, como ya mencionábamos, la cañería para recibir la descarga de desagües pluviales. Vemos aquí al operario trabajando en la soldadura, ¿no? Este vínculo definitivo ya entre la columna metálica que ya está en posición y la placa de anclaje que habíamos previsto y que habíamos dejado en espera en el hormigón del fuste. A modo de recordatorio de las nociones que introducíamos al inicio de la presentación, hay que señalar que estas columnas estarán sometidas, una vez puestas en servicio, a esfuerzos de compresión que tenderán a disminuir su volumen y que una de las cuestiones de diseño será o ha sido la articulación, la puesta en relación de cargas con esbeltez, con sección de la columna para evitar el efecto de pandeo. Como decíamos hace unos minutos, el proyecto, esta obra, esta vivienda, era destinada a una familia conformada por un matrimonio y sus dos hijos varones. Pero en el transcurso de la ejecución de la obra recibimos otra noticia, que era la de que un tercer hijo estaba en camino. Y la familia demandó para ese tercer hijo un tercer dormitorio. En algunas conversaciones intentamos convencer al matrimonio de que dos de los hijos podrían dormir en un dormitorio y el tercero en otro, pero no hubo acuerdo en tal sentido y se nos encargó pensar en una reformulación y ampliación de la planta alta a los fines de alojar el nuevo integrante. Cuestión no menor porque la obra ya estaba en ejecución, la estructura ya estaba realizándose y cualquier agregado a la planta alta iba a implicar extenderla sobre una planta baja que no tenía prevista la recepción o el agregado de más dependencias. Así es que luego de
algunas idas y vueltas en cuanto a la condición proyectual de la obra, se decidió agregar una superficie importante en la que finalmente, vemos en la imagen de la derecha, se colocó el dormitorio en suite para el matrimonio, quedando los 3 dormitorios de los hijos, ¿no?, apareados sobre lo que fue el volumen original. Por supuesto, esto implicó una reformulación distributiva, este movimiento, esta novedad de la familia, implicó una redistribución de locales en la planta alta, repensar la estructura sobre la planta baja, pero además incorporar algunos elementos estructurales a la planta baja que den lugar a esta modificación. Ahora bien, en el proyecto original se contemplaba para la estructura sobre planta baja la consideración de la colocación de la planta alta sobre el frente del lote, y de allí que ese sector de la vivienda tuviese una estructura conformada por columnas metálicas. Vemos los puntos marcados en rojo en la planta de la izquierda, mamposterías portantes indicadas en línea continua en celeste, sobre las que se iban a apoyar un sistema de vigas de hormigón indicadas en azul y losas ejecutadas en viguetas que descargarían en estas vigas. Por el contrario, en la parte posterior de la vivienda, en el sector de la vida social, cocina, comedor, estar y galerías, la estructura de la cubierta era metálica. Vemos las vigas metálicas dibujadas o marcadas, resaltadas en amarillo, apoyando sobre columnas metálicas, mamposterías portantes y además vinculadas o en coincidencia con estos tensores que decíamos iban a permitir o iban a dar lugar al anclaje de la cubierta desde el nivel de fundaciones. En verde vemos indicadas en estas plantas las correas que van a servir para fijar los elementos de terminación de la cubierta a la estructura. La planta de la derecha nos va a mostrar la estructura reformulada en función de la adecuación proyectual que implicaba la incorporación de un nuevo habitante, de un nuevo integrante de la familia. Vemos cómo esa cubierta metálica de la planta baja, digamos, se reduce en dimensión, queda restringida a una franja de circulación de la cocina, comedor, estar y la galería. El resto de la cocina, comedor y estar va a estar debajo de otra losa de hormigón que va a servir para el apoyo, para la localización ahí por encima del dormitorio en suite y sus dependencias. Esta modificación, por supuesto, implicó intervenciones no solo a nivel de estructura sobre planta baja, sino que además a nivel de fundaciones. Entonces, a partir de este ajuste, de esta revisión de proyecto, con la obra en ejecución, se incorporó una nueva zapata corrida, una nueva fundación que iba a recibir las 3 columnas marcadas en azul, que se corresponden con el sostenimiento de esta superficie que se agrega, que se adiciona al proyecto original de la planta alta. Y es así que en el transcurso de la ejecución de la obra, con un nivel avanzado de ejecución de las estructuras sobre la planta baja, se realizaron nuevas excavaciones y la fundación para recibir estas columnas metálicas. Resuelto esto a nivel de fundaciones, comenzamos en obra a recibir aquellos insumos, aquellos materiales necesarios para la ejecución de las estructuras accesorias de los encofrados que van a servir para dar forma a los elementos de hormigón armado y aquellos puntales que nos van a permitir colocar esos encofrados en altura para la ejecución de los elementos de hormigón. Vemos en esta sección transversal cómo se va a desarrollar la estructura desde las fundaciones hasta la cubierta sobre planta alta en el bloque que está sobre la calzada. En la parte baja de la sección vemos esas zapatas corridas de sección rectangular. Vemos además las columnas metálicas que descargan sobre estas fundaciones y por encima de las columnas, las vigas a las que hacía recién mención al analizar las plantas, con las losas sobre la planta baja que van a servir de piso
a la planta alta, las mamposterías de elevación de la planta alta y finalmente la colocación de la cubierta de liviana, la cubierta de chapa sobre la planta alta. Los operarios en este momento están trabajando en el armado de los tableros de madera que van a dar forma a los encofrados de las vigas de hormigón armado. Vemos ya por detrás el avance de la ejecución de encofrados, ¿no? De qué manera estos tableros ya en parte están montados, posicionados y cómo son sostenidos por intermedio de tirantes, ¿no? Son puntales que permiten poner en posición, poner en nivel los elementos de los encofrados. Detrás de los operarios también podemos observar columnas metálicas a la espera de la ejecución de las vigas, columnas metálicas que al tener sección hueca fueron en este momento de obra protegidas o envueltas para evitar que ingrese agua a su interior, que ingresen suciedades y demás. Observamos aquí el armado, ¿no? Con mayor grado de detalle, el posicionamiento de los apuntalamientos para dar lugar al posicionamiento en nivel del fondo de la parte baja de las vigas de hormigón. Esto ocurre en la línea de la derecha, y sobre el fondo de la imagen ya una viga completamente armada con su apuntalamiento, fondo y laterales colocados. Por sobre el fondo, por sobre la parte baja de las vigas, vemos, al igual que ocurría con los fustes a nivel de fundación, unas chapas de anclaje ya previstas en las columnas metálicas que van a servir para fijar la columna a la viga que se coloca por encima, ¿no? Para darle rigidez a ese vínculo entre un elemento y otro. Vemos en esta imagen ya un mayor grado de avance en cuanto a la preparación de tableros con apuntalamientos, tableros de laterales de vigas y sus correspondientes fijaciones colocadas, el armado de los encofrados de fondo de las losas y la colocación o el montaje de armaduras en parte de estas losas. En esta otra imagen vemos el avance en el montaje de los encofrados para las vigas perimetrales y viga central de la estructura sobre planta baja en el sector de la cochera y el inicio de la colocación o la incorporación de las viguetas pretensadas y los ladrillos huecos que van a dar o que van a conformar estructuralmente las losas de mayor superficie de la obra. Esta es una fotografía tomada durante el proceso de ejecución de la estructura sobre planta baja, en la que ya comenzamos a apreciar o podemos poner en relación con aquellas imágenes, aquellos renders que exponíamos al inicio, ¿no? Empieza la forma a tomar consistencia, más allá de que lo que tenemos en imágenes es el posicionamiento de columnas metálicas junto con el apuntalamiento y la preparación de los encofrados para las vigas y losas de hormigón sobre el ingreso y la cochera, y un avance considerable en la ejecución de las mamposterías portantes en el núcleo cerrado de la casa hacia el sur. Una imagen tomada ahora en sentido contrario desde el patio interno permite también apreciar ya un avance notorio en la ejecución, en el montaje, nivelación de las estructuras de encofrado sobre la planta baja. Vemos nuevamente esta estructura sobre planta baja, son las mismas losas de elementos premoldeados, pretensados, las losas de viguetas, que van a servir para cubrir la cochera, pero vistas ahora desde otro ángulo, desde el extremo opuesto, y con el objetivo de recuperar estas nociones que definíamos o que enunciamos al principio. Hay que señalar que las losas, sean de viguetas o de hormigón elaborado, vemos en el extremo izquierdo de la imagen una losa encofrada con armaduras sobre las que se va a vertir hormigón elaborado y en las que no hay elementos pretensados, pero en cualquier caso estamos hablando de losas que van a estar sometidas a esfuerzos de flexión que tendrán origen en las cargas repartidas a lo largo de la superficie de las losas y que tenderán
a deformarla como muestra o en la forma en que muestra el esquema que tenemos en la parte superior de la imagen. Vemos en esta imagen el avance en el montaje de los elementos que componen la losa de viguetas, los elementos pretensados en sí. Las viguetas están montadas, estas viguetas que tendrán, por supuesto, un rol importante en la estructura del sostén porque incluyen en su interior la armadura de estas losas, la aparición de los ladrillos cerámicos que sirven para poner distancia entre las viguetas y al mismo tiempo actuar como encofrado para luego recibir por sobre estos ladrillos y viguetas una capa de hormigón que daremos en llamar capa de compresión. En el interior de esa capa de compresión se dispone, y ya está colocada aquí, una malla de armadura, una malla de acero que va a servir a los fines de repartir las cargas que reciba esa capa de compresión de manera uniforme en los elementos pretensados. Vemos en esta imagen de qué manera empiezan a articularse ya con la estructura las instalaciones de infraestructura. Lo que observamos son dos cajoncitos de madera que son, por supuesto, encofrados, que van a permitir, nos van a dar la posibilidad de dejar un hueco en la losa de hormigón por el que transcurra algún tipo de instalación, sean desagües cloacales, pluviales, instalaciones eléctricas o de agua. Podrán transcurrir o pasar de un nivel a otro por intermedio de estos huecos previstos en las losas de hormigón. En esta imagen observamos esta losa que se incorporó sobre el espacio de la cocina, comedor estar, para poder dar lugar al dormitorio en suite, a la ampliación de la planta alta, ¿no? Al dormitorio en suite sobre la planta alta. En la fotografía de la izquierda vemos desde abajo, vemos por debajo los elementos de la estructura, pero también una estructura auxiliar como es una línea de apuntalamiento que va a permanecer en obra hasta tanto el hormigón, una vez colado, endurezca y alcance la resistencia de cálculo. Una vez que el hormigón alcance la resistencia de cálculo, transcurridos 28 días, estos elementos accesorios de apuntalamiento, tanto de losas como de vigas, podrán ser retirados. Las imágenes de la derecha nos muestran a la estructura ya preparada para recibir el hormigón. Concluidos los trabajos preparatorios, montados los encofrados, armaduras y elementos que componen las losas, llega el día del hormigonado, ¿no? De la incorporación del hormigón a las vigas y de la capa de compresión, también por supuesto de hormigón, a las losas que recién veíamos. En el centro de la imagen podemos apreciar estos dos cajoncitos que sirven a los fines de, que sirven como encofrados para dejar huecos en las losas para habilitar luego por ese espacio sin hormigón el paso o el pase de las instalaciones. Una nota de color, concluido el vertido del hormigón, es tradición constructiva la realización de un asado para el personal por parte de la empresa constructora. Bueno, vemos en esta imagen, está tomada desde el interior de la cochera, ya hormigonada la estructura y desencofradas las vigas, mantienen por un tiempo prudencial algunos apuntalamientos, pero vemos, ¿no? Esta es la que tenemos a la derecha de la fotografía, es la viga central del sector de cochera, que también decíamos sirve como espacio de usos múltiples, y la losa completamente hormigonada. Una vez concluida la estructura de columnas, mamposterías, vigas y losas sobre planta baja, el problema es la realización o el tema, la cuestión, ¿no? Es la realización de la estructura sobre la planta alta. Sobre la planta alta, la estructura es en su totalidad de mamposterías portantes, lo vemos en el gráfico, en el esquema de la derecha, ¿no? Esas líneas en celeste representan las mamposterías portantes, perimetrales, pero también aquellas que sirven como tabiques divisorios de los dormitorios de los hijos del matrimonio, y los puntos en color anaranjado representan los tensores que van a servir para, ahora sí, ya vincular
vincular la cubierta sobre planta alta a la estructura de la vivienda, ¿no? Para evitar justamente que frente a un viento, una carga de viento excepcional, esa estructura resulte, esa cubierta resulte en un caso extremo desprendida de la vivienda o cuanto menos dañada. Observamos en esta fotografía el avance en la ejecución de esas mamposterías portantes. Aquí tenemos que hablar de dos criterios. Una envolvente que, al igual que en la planta baja, es conformada por dos muros, un muro exterior ejecutado en ladrillo a la vista y un muro interior realizado con ladrillo común, y otros muros portantes que van a ser los tabiques divisorios entre los dormitorios, que se van a ejecutar en ladrillos huecos cerámicos portantes. Observamos además en el extremo de estos tabiques cerámicos portantes los tensores, ¿no? Estos tensores que decíamos van a servir para vincular la cubierta de chapa a la viga de hormigón que está por sobre la planta baja. Al igual que en la estructura sobre planta baja, apreciamos en esta imagen la incorporación de puntales, encofrados de fondo de vigas y armaduras de las vigas que van a vigas encadenado que van a recorrer el perímetro de la planta alta y que van a servir para luego tomar la estructura de la cubierta. Vemos aquí un grado de mayor avance en la ejecución de esta estructura sobre planta alta, con los muros portantes, los tabiques portantes interiores completamente ejecutados, algunos de los tramos de viga encadenados ya hormigonados y otros que, como vemos, tienen las armaduras colocadas y están a la espera del hormigonado en un corto plazo. Esta fotografía desde el exterior del lote, una vez más, ¿no? Permite comprobar de qué manera el proceso productivo va dando forma al proyecto y además identificar los elementos de la estructura. Vemos que ya se retiró todo el apuntalamiento de la planta baja. Esto quiere decir que las columnas han entrado, vigas y columnas han entrado en servicio, ya están recibiendo cargas y por lo tanto columnas sometidas a esfuerzos de compresión, ¿no? Devenidos de la carga que le trasladan las vigas y de la reacción equivalente y en sentido opuesto, contrario, de la fundación. Las vigas apoyadas entre columnas, absorbiendo, resistiendo esfuerzos de flexión consecuentes de la carga de la mampostería que tienen colocada por encima y de la reacción igual y en sentido contrario, en sentido opuesto, de las columnas sobre las que se apoyan. Y también en las mismas vigas resistiendo o absorbiendo esfuerzos de corte en la proximidad del apoyo, como enunciábamos al comienzo de la presentación. Concluida la realización del muro interior de la planta alta sobre el que se colocaron las vigas encadenados, la realización, la ejecución o el complemento de esta estructura con la realización del muro exterior de ladrillos a la vista, incorporando, al igual que se hizo o que se ejecutó en la planta baja, los elementos aislantes, ¿no? Las aislaciones hidrófugas mediante el azotado impermeable y la pintura asfáltica y la aislación térmica con el aporte de las placas de poliestireno expandido. Desde el interior observamos el montaje de las correas que van a servir para luego fijar la cubierta. Y aquí una cuestión que también tenemos que destacar, ¿no? La cubierta va a resistir a esfuerzos de flexión, pero va a poder deformarse en dos sentidos, ¿no? Una será la deformación, que vemos en el diagrama superior, en el caso de que, por ejemplo, operarios, personas, caminen por sobre la cubierta, ahí tendrán una carga a la que afrontarán mediante deformaciones vinculadas con estos esfuerzos de flexión, y otra será la deformación exactamente la contraria al momento de resistir o de verse afectadas por la succión del viento. Entonces son estructuras que están preparadas para deformarse en ambos sentidos. En estas imágenes vemos dos momentos de la terminación interior
de los dormitorios de planta alta. La imagen de la izquierda nos muestra la cubierta ya montada, esto quiere decir la chapa colocada con sus correspondientes mantas aislantes por debajo y el inicio de la colocación de la estructura para los cielorrasos suspendidos de yeso. La imagen de la derecha muestra un avance en el montaje de la estructura de los cielorrasos y el agregado de mantas aislantes, en este caso de lana de vidrio, para aportar o para colaborar en la aislación térmica del paquete de cubierta. Bueno, concluida la estructura, empezamos a notar algunas terminaciones, la colocación de las aberturas, el emprolijamiento del ladrillo visto, la aparición de las terminaciones de las cubiertas de chapa y en el interior la aplicación de enlucidos de yeso sobre las mamposterías. No es el fin de este encuentro hablar sobre las terminaciones, pero creemos conveniente hacer una breve mención para comprender el proceso productivo en su totalidad. Sobre el contrafrente, al igual que se hizo sobre el frente de la vivienda, la ejecución, una vez concluida la estructura, la capa de estructura interior, la ejecución de las mamposterías exteriores. Y una vez terminadas, la incorporación o el montaje de las carpinterías de aluminio y vidrios. Un mayor avance sobre el frente de la obra ya nos permite percibir la forma y ver la manera en que se va complementando la ejecución de la envolvente o del cerramiento de ladrillos a la vista. En esta fotografía apreciamos la obra desde otra perspectiva en la que ya se pueden ver las mamposterías concluidas. Aquí lo que nos está quedando por realizar es el montaje de las cenefas que van a dar terminación a las cubiertas sobre la planta alta, a las carpinterías exteriores, portones y demás cuestiones que van a dar terminación o van a complementar la imagen de esta obra arquitectónica. Apreciamos aquí un trabajo no menor, que es el de revestimiento del talón sobre el que se apoya la mampostería a la vista sobre el frente de la vivienda. Hay un trabajo artesanal de un operario que va a colocar cortes de ladrillo para revestir el frente de la viga para finalmente poder percibir desde afuera un bloque de mampostería en el que no se alcanza a distinguir cuáles son los elementos de la estructura. Esto tiene que ver con esa imagen original que buscábamos desde el proyecto de un bloque de clausura completamente ejecutado en ladrillo por sobre el nivel de la planta baja. Vemos aquí en el paso que transcurre sobre el frente de la planta alta y que sirve para comunicar, para dar acceso a los dormitorios, dos momentos. Un momento en el que las mamposterías ya han sido revocadas con yeso, que ya se han ejecutado los cielorrazos suspendidos también de yeso, y en la imagen de la derecha ya la colocación de las carpinterías, ¿no? De las aberturas de aluminio que van a dar cierre a la planta alta. Un mayor avance de la ejecución de la obra. Aquí aparecen, además de las mamposterías concluidas, las carpinterías de aluminio montadas y la cenefa que da terminación a la cubierta sobre planta alta. Para finalizar, una imagen de la obra terminada que nos permite reflexionar acerca de la efectiva articulación entre el proyecto del espacio y la forma arquitectónica y el diseño de la estructura de sostén. El proyecto o el diseño, la incorporación al proyecto arquitectónico de los elementos de la estructura, de sus materialidades y sus dimensiones a los fines de dar lugar a la forma. Y en este caso, habilitar la construcción de una forma en consonancia o en sintonía con exigencias programáticas que estaban vinculadas, como decíamos al inicio, con una importante vida social a nivel de planta baja, en donde los espacios tienden a la transparencia, por supuesto, con diversos filtros, y la incorporación de una planta alta en la que se preservan los momentos íntimos de la familia y el lugar de descanso. Entonces, en esta articulación de definición de forma, espacio y estructura de sostén, encontramos en gran medida el proyecto de arquitectura. Por hoy, nada más. Muchas gracias.